Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio donde concretamente vamos a ver una forma de inversión en el sector inmobiliario para la compra de tu primera propiedad. Vamos a ver concretamente cuántos beneficios podríamos obtener si hacemos una inversión en una propiedad apalancándonos con una hipoteca, es decir, utilizando al banco y aprovechando nuestro buen historial laboral. Y además os voy a enseñar algunos truquitos donde nos vamos a poner las gafas del inversor para que directamente podáis establecer en ciertas zonas si las propiedades que vais a buscar tienen opciones o no a ser rentables sin que perdáis demasiado tiempo. ¡Vamos! Bien, en primer lugar hay un tema muy importante que quiero dejar por delante, y es que no siempre lo más caro significa que vaya a ser lo más rentable. De hecho, déjame decirte desde ya que normalmente las propiedades que están ubicadas en centros de ciudades y que son más caras son menos rentables a la hora de poder obtener rentas en concepto de alquiler. Sin embargo, podemos ver que en propiedades que sean más pequeñas y más baratas y probablemente que estén más a la periferia de las ciudades, podemos encontrar rentabilidades normalmente mucho más superiores. Uno de los trucos principales para ver si podemos tener una entrada directamente en esa zona como inversores es aplicar la regla del 12%. Es decir, y memoriza esto de forma muy sencilla. Si tú, por ejemplo, en la zona estás viendo propiedades que se están vendiendo a unos 60.000 euros o dólares y esas propiedades se pueden alquilar a 600 euros, ya tienes el 12% bruto. 6.000 por 12, 7.200, y 7.200 es el 12% de 60.000. Por ejemplo, si tienes propiedades que están en torno a 120.000 euros, necesitarás una renta de 1.200 para obtener el 12%. Por ejemplo, en propiedades de ciudades, de centros ciudades, donde pueden haber propiedades de 1.000.000 de euros, difícilmente podamos ver alquileres de 10.000 euros mensuales, ya que en su mayoría podemos encontrar algunos alquileres de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 en algunas zonas, y alguno habrá de 10.000, pero no es habitual. Esto contesta rápidamente a lo que se estaba comentando en referencia a las zonas céntricas cuando buscamos rentabilidades más altas. Por eso, uno de los primeros filtros que podremos hacer con nuestras gafas de inversor será aplicar la regla del 12%. Si, por ejemplo, tienes 120.000 euros y lo puedes alquilar a 600, como es la mitad, sería un 6%. Es una regla que te permite calcular rápido o ver si en esa zona de actuación donde estás buscando propiedades podrías tener opción o no de entrar en una buena rentabilidad. Si, por ejemplo, tú quisieras comprar una propiedad que necesita reforma, el truco que deberás aplicar es sumar el precio de compra más los gastos, más lo que necesites para reformar. Y ese valor que te dé, por ejemplo, en la suma total, si te da 90.000 euros y lo puedes aplicar a 900, es decir, lo puedes alquilar a 900 euros, tendríamos cumplida la regla del 12%. Por eso uno de los principales trucos a la hora de invertir o empezar a invertir, sea en el país que sea, es aplicar la regla del 12% para saber si en esa zona podemos obtener buenas rentabilidades. Y esto sería para efectuar una compra y su posterior alquiler, que luego ya hablaremos de qué tipo de alquiler podríamos utilizar para hacer, por ejemplo, un alquiler plus y obtener la máxima rentabilidad posible. Por ejemplo, y esto llevado a la práctica, si nos centramos en una zona de Barcelona céntrica, lo que se está hablando de núcleo de población, donde los precios son más altos, fijaos, por ejemplo, aquí he ordenado estas propiedades por más baratas euro metro cuadrado y encontramos, por ejemplo, esta propiedad de 3 habitaciones 244.000 euros. Aplicando la regla del 12% rápido, sabría que esta propiedad se tiene que alquilar a 2.440 euros
mensuales, bien sea por un alquiler tradicional o como comentaremos más adelante. Pero ya os digo que desde ya aplicar la regla del 12% en esta zona es verdaderamente complicado o casi imposible, ya que como conocedor de los precios de mercado de esta zona, esta vivienda ni por asomo se podría alquilar a este precio en estos momentos en un alquiler residencial. Por ejemplo, tenemos aquí esta otra propiedad, 600.000 euros, 4 habitaciones. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿se podría alquilar por 6.000 euros mensuales para cumplir la regla del 12%? Si es no, seguiríamos buscando. Sin embargo, cuando nos enfocamos en invertir en este tipo de propiedades que están en sitios más céntricos, lo que se efectúa también son compras de valor, es decir, son lugares donde los precios no suben y bajan tanto y se tienden a mantener más estable. Esto hace que las inversiones, en este caso, sean más robustas, ya que lo que estamos comprando también es valor. Y por tanto, quizá en este tipo de propiedades, aplicando rápidamente la regla del 12% en este piso, que serían 2.440, la mitad estaría en torno a los 1.200, o por ejemplo, esta de 250.000, 12% serían 2.500, aplicando la mitad, unos 1.250, ya estaríamos bastante más dentro de mercado. Eso significa que podríamos estar posiblemente obteniendo rentabilidades del orden del 6% bruto, comprando propiedades que están ubicadas más en un centro de población. Es por eso que no siempre lo caro significa rentable. Sin embargo, si nos remontamos a otro tipo de zonas, bien, de otras poblaciones o otras comunidades, podemos encontrar propiedades a precios distintos de 3 habitaciones, en las que probablemente puede ser que en torno a estas propiedades, aplicando un poco de reforma, la podamos alquilar por 700 euros, con lo cual la rentabilidad en este caso aumenta. 712, 793, 882... Evidentemente luego tendríamos que ver si hay que hacer algún tipo de reforma y cuadrar lo que os he dicho, los gastos de la reforma con los gastos de la propiedad y el precio de compra, para ver si realmente estaríamos dentro de la regla del 12%. Eso teniendo en cuenta que hagamos alquiler tradicional, es decir, alquilamos todo el piso entero a una familia que lo alquila como su vivienda habitual, por ejemplo. Si queremos ver también o no conocemos bien la zona de los precios, podemos darle a alquilar y vemos también a cuánto se están alquilando los pisos similares para ver si podríamos aplicar esa regla del 12%. Pues bien, ¿cómo hacemos para poder aumentar la posibilidad de beneficios por las rentas? Lo que podemos hacer es alquilar por habitaciones mediante contratos de habitación. Ahora, en la mayoría de ciudades, una habitación puede estar por 400, 450, 500 euros. Habrán zonas que por 300. Lo que debes hacer es estudiar cuál es el coste por habitación de la zona y, por tanto, poder hacer el cálculo a través de el alquiler de habitaciones. Por ejemplo, si es una propiedad que nos cuesta 90.000 euros y tiene 3 habitaciones, si pudiéramos alquilar cada habitación a 400 euros, obtendríamos 1.200 euros. De esos 1.200 quitamos la parte proporcional de gastos, pongamos unos 300, por decir algo, nos quedarían 900 euros que ya aplicaría la regla del 12%. Es decir, el alquiler de habitaciones nos permite poder aumentar la posibilidad de obtener rentas. Sin embargo, también debes saber que conlleva una mayor gestión, ya que vas a tener mayor entrada y salida de personas. Esto es evidente. Pero si lo quieres hacer bien y lo quieres hacer como una actividad constante, lo ideal es que puedas delegar también ese proceso de administración a un tercero, incluirlo en todo ese conjunto de gastos, para que puedas directamente despreocuparte por completo de todo el proceso de gestión. Pues bien, ahora veamos el desglose de cómo comprar una propiedad. Por ejemplo, cuando compramos una propiedad, vamos a poner el caso de España, que en este caso tenemos el valor de la compraventa más unos gastos que dependerán de la comunidad autónoma en la que estés, ya que puede variar. Pero vamos a tener en cuenta la comunidad autónoma donde más se paga, que es un 10%, como es el caso de Cataluña. Por tanto, lo que deberemos hacer es sumar el 10% al valor de esa compraventa. Vamos a suponer, por ejemplo, en una propiedad que nos cuesta 100.000 euros y le debemos aplicar el 10% de gastos, que son 12.000 euros.
Además de todo esto, deberemos sumarle lo que son los gastos notariales de registro y en algunos casos de la propia gestoría para la inscripción de la propiedad en el registro de la propiedad, que más o menos sobre estos importes nos moveríamos sobre unos 1.200, más o menos, ya que se efectúa una provisión de fondos, nunca es exacto, porque depende de la gestoría. Pero ahora viene lo interesante. Y a estas alturas te estarás preguntando ya, todo esto está muy bien, pero ¿de cuánto debo disponer? ¿Cómo voy a obtener ese cash flow, ese beneficio neto que me has dicho en este título con mi nómina? Pues bien, en primer lugar, dependerá del tipo de financiación que necesites, ya que si en algunos casos podemos ir a buscar el 80% del valor de la compraventa y en otros casos puede haber alguna entidad que nos facilite el 90% del valor de la compraventa. Por tanto, si la propiedad vale 100.000 y nos dejan el 90%, necesitaríamos 10.000 euros para completar lo que sería el valor de la compraventa, más los 12.000 euros de gastos que te he venido comentando. Por lo tanto, con una entrada hay que tener en cuenta que en este caso faltaría aplicar todo el tema de los seguros, el seguro de vida, etcétera, el seguro de hogar, porque algunas entidades nos lo están pidiendo. Sin embargo, para el ejemplo no lo voy a tener en cuenta, ya que como estamos usando un modelo de ejemplo de la comunidad autónoma más cara, nos puede servir también adaptado a otras comunidades donde se paga el 7, el 8%. Y aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Hay que tener en cuenta que realmente nosotros estaríamos comprando esta propiedad para alquilarla realmente, por lo que estamos utilizando unos... Tienes que pensar que de una hipoteca de 90.000 euros al 3% aproximadamente, fijo a unos 30 años, pagaríamos aproximadamente unos 380 euros más o menos, por lo que además tendremos que sumar si la propiedad tiene un posible gasto de comunidad o impuestos. Supongamos que de comunidad, sin ser algo descabellado, son 50 euros mensuales y a nivel de impuestos, en este caso del IBI o la contribución, pongamos unos 30 euros mensuales. Por tanto, la suma total será de 80 euros mensuales a nivel de gastos. Por tanto, nuestra cuota a soportar, sumando la hipoteca más estos gastos mensuales, sería de 460 euros. Y ahora, dicho esto, y que ya sabes aplicar la regla del 12%, es evidente que para una propiedad de 100.000 euros, donde tienes un coste fijo de 460 euros aproximadamente, si aplicamos la regla del 12% sin tener en cuenta los gastos, hablaríamos de un ingreso de 1.000 euros, de los que descontando los 460, te darían los 540 euros mensuales. Cosa que no está nada mal, teniendo en cuenta que en el total operación realmente hemos invertido... Por lo tanto, el retorno o la utilidad neta anual sería de 6.480 euros sobre los 22.000 que hemos puesto. Es una de las más de 23 estrategias que os enseño dentro de mi academia. Concretamente en el módulo de inversión inmobiliaria, esta estrategia que os estoy explicando es una estrategia muy sencilla, donde lo que hacemos es apalancarnos, es decir, utilizar al banco, con el fin de comprar la propiedad para que posteriormente vaya a ser alquilada con el fin de obtener la máxima rentabilidad posible, en este caso utilizando la regla del 12%. Como te he comentado, esa rentabilidad del 12%, si no la puedes obtener vía ingreso tradicional por alquiler habitual, lo que puedes hacer es acelerar el proceso en un alquiler plus y alquilar por habitaciones o incluso en algunos casos modificar la distribución de la propiedad, extrayendo una habitación más con el fin de extraer la máxima utilidad posible, ya que muchas veces hay propiedades de 3 habitaciones que se pueden transformar a 4 o incluso a 5. Aunque te recomiendo que si la vas a transformar a 5, como mínimo la propiedad tenga 2 baños, ya que si no, el hecho de ofrecer 5 habitaciones alquilados por habitación con un solo baño se transforma en un auténtico hervidero que lo que va a hacer es que la gente se te marche. Por tanto, 5 habitaciones como mínimo, 2 baños y si son 3, mucho mejor. Ahora te estarás preguntando que para poder obtener una hipoteca media
más o menos cuál es el nivel de ingresos que necesitaré tener. Pues bien, presta atención. Para una hipoteca en la que la cuota son aproximadamente 380 euros mensuales, necesitaríamos demostrar unos ingresos por encima de los 1.100 euros mensuales y estar libre totalmente de cualquier tipo de préstamo personal o cualquier tipo de deuda, ya que con esto podríamos acceder a un estudio hipotecario, sobre todo si tenemos un historial laboral con antigüedad y relativamente bueno. Si estás interesado o interesada en que te realicemos un estudio totalmente gratuito para ver qué tipo de hipoteca podrías conseguir, en el pie de este vídeo, en la descripción, encontrarás un espacio donde dice solicita tu estudio hipotecario ahora y donde deberás rellenar un formulario con tus datos básicos para que podamos analizar tu situación y realizarte un estudio hipotecario gratuito con el fin de que puedas hacer una compra inmobiliaria. Esta inversión que te acabo de explicar la he llamado la estrategia CAVA y la tienes incluida dentro del módulo de inversión inmobiliaria, que por sus siglas significa compra apalancada con financiación bancaria para su posterior alquiler. Es una de las más de 20 y pico estrategias, no sé cuántas hay ya, hay un montón, que te enseñaré dentro de la academia. Lo puedes ver aquí en pantalla, donde dentro del módulo de bolsa encontrarás estas estrategias explicadas paso a paso a través de videotutoriales. Y déjame decirte desde ya que por ahí encontrarás cursos y formaciones por valor de 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 euros solo para explicar esta estrategia, que la tienes incluida dentro de las más de 20 y pico estrategias y que evidentemente no tienen ese coste, ya que tienes dos opciones para entrar en la academia, bien sea adquiriendo solo el módulo de inversión inmobiliaria o en su defecto adquiriendo la membresía para ganadores, y paso a paso te vas formando en la creación de tu negocio online y posteriormente en el campo de las inversiones, como son bolsa, inversión inmobiliaria y construcción de negocios online. Si tienes cualquier duda sobre esta operativa, sobre las estrategias, coméntame en comentarios, que estaré encantado de resolver tus dudas. Y si quieres aprender más trucos de inversión con las mejores estrategias de la mano de un experto inmobiliario desde el año 2005, no lo dudes. Accede al pie del vídeo, en la descripción encontrarás el acceso para suscribirte a la academia y empezar a formarte paso a paso. Te veo dentro ganador, te veo dentro ganadora, y sobre todo no olvides suscribirte a este canal, que lo encontrarás aquí, y cuando te hayas suscrito pasas al siguiente vídeo que seguramente te va a interesar muchísimo. Un saludo, nos vemos dentro ganador, nos vemos dentro ganadora. Pupu.